No tienes más porque no sabes pedir. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Te gustaría saber cómo pedir, cómo pensar y qué hacer para tener mejores resultados? Seguro que sí. Bienvenidos a este programa especial de Palabras de Aliento acá en YouTube. Hoy estaremos hablando de 5 claves necesarias para que nuestros sueños sean grandes, para que nuestras metas no sean comunes, para que tú y yo podamos caminar en la senda de la grandeza, porque vinimos a una vida por un ratico. La vida es demasiado corta para que sea pequeña. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Hernández y hoy vamos a compartir 5 claves para poder pensar en grande, para poder soñar en grande, para poder vivir a una estatura mejor. Cuando hablo de estatura, de nivel de vida, de plenitud, y no tiene que ver con cuánto dinero ganas, no tiene que ver con qué tan rico eres, o qué carro manejas, o qué marca de ropa estás usando, tiene que ver con cómo tú estás caminando tu propósito de vida, cómo tú estás caminando en grande y pensando cosas grandes para ti, para tu familia, para tu vida, ¿sí? Que es lo que todos queremos. Yo todavía no me he encontrado a alguien que diga, yo quiero ser el más desgraciado. Yo quiero ser el más infeliz. No, nos hemos encontrado a gente que quiere más de la vida. Eso es lo que abunda. Y seguramente tú también. Pero a lo mejor has experimentado algún tipo de atascamiento. Sientes que pudieras avanzar más rápido. Sientes que las cosas no se han movido. Porque es que la mayoría de la gente, sin darse cuenta, está pensando en pequeño. Yo siempre bromeo diciendo que pareciera que fuésemos no sé, ciudadanos de Lilliput. ¿Se acuerdan de la historia de Gulliver? Lilliput, el gigante con los pequeñitos. Pareciera que fuéramos de Lilliput, pensando en el carrito, en el trabajito, en el sueldito, en el mercadito, en lo poquito, en lo chiquitico. Tú y yo tenemos que pensar en grande. Pero muchos de nosotros no pedimos, o cuando pedimos, pedimos con egoísmo. Sí. O sea, pedimos para satisfacer nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia. Pedimos para ser nosotros el centro, solamente pensando en mí, en lo que yo voy a obtener, cuánto hay para mí. Tenemos un problema terrible de ubicación. Creemos que nosotros somos el centro. Y cuando tú crees que tú eres el centro y no es Dios el centro, estamos desubicados. Y por eso es que no sabemos pedir de acuerdo al plan de Dios. Allí está el secreto. Tú y yo nos hemos separado de ese mundo espiritual, donde hay leyes espirituales. La mayoría de los problemas que enfrenta la humanidad no son problemas económicos, son problemas espirituales. Hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido nuestro centro, hemos perdido esos ojos espirituales, ese ser testigos de los milagros. Lo hemos perdido, porque nos hemos guiado solamente por lo que se ve, por lo material. Olvidamos los principios que rigen lo material, que están dentro de lo que no se ve. Tenemos que ir hacia allá. Y lo que nosotros pretendemos con estos podcasts y con todos los programas que hacemos con la radio, con las conferencias, es despertar en ti esos ojos que son más ávidos para las cosas que no se ven. Esos ojos espirituales. A eso me refiero, ¿sí? Y ver más allá. No quedarnos con solamente lo que vemos. Si nosotros nada más vemos lo que hay, no vamos a estar sino limitando nuestra vida hacia solamente lo que se ve. Y si el ser humano solamente lograra las cosas que ve y no analizáramos un poquitico que las cosas que se ven primero estuvieron en la imaginación, pues estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, vamos con las claves para poder pensar en grande, tener cosas en grande, pedir en grande, vivir en un mejor nivel de vida. ¿Sí? ¿Están listos? Bienvenidos, ¿sí? La primera clave es pídele a Dios por tu sueño. Sí, pídele a Dios por tu sueño. Ese sueño que tú tienes, ese palpitar del corazón, ese sueño de vida, ese llamado
ponlo en manos de Dios. La mayoría de nosotros no entiende que Dios quiere, o sea, Dios sabe los deseos de tu corazón, Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú se lo pidas. Hay una referencia teológica que dice que más de 33 veces en la Biblia aparece la palabra pidan. Pidan. No tienen nada porque no han pedido. Pidan para que su gozo sea completo, dice la Biblia. Pidan, pidan, ¿sí? Hay que pedir. Hay una predicadora norteamericana que se llama Joyce Meyer. Ella dice, pidan por todo, pídanselo a Dios. De todas maneras, Dios, si no te lo va a dar, no te lo va a dar aunque se lo pidas. Porque no te conviene, porque no es para ti, porque no es tu momento. Pero pídanselo. Ella dice, yo prefiero pedir por todo, pedir por el 100% y recibir el 50% de lo que yo pido y no el 100% de lo que no pido. ¿Me explico? Pidan, pídanle a Dios. Dios está allí y lo que te quiere dar te lo va a dar. ¿Ok? Tú y yo tenemos, o sea, imagínate tú que tú llegas al cielo y cuando llegas al cielo, en el cielo, está Dios paseándote por un museo en donde aquí está lo que pudo haber sido. O imagínate que Él pone una película en el cielo, ¿sí? Sería el día más feo del cielo, por cierto, en donde tú ves todo lo que pudiste ser, pero no pudiste lograr. Y tú le preguntas a Dios, ¿pero por qué me muestras esto? Esto es lo que yo pude ser, pero no logré, ¿sí? ¿Y por qué no lo logré? Porque no me lo pediste, te va a decir Dios. Pídele a Dios por ese sueño, ponlo en manos correctas, en las manos de Dios. Probablemente por eso es que no se han dado las cosas. La clave número 2, añade imágenes a esa visión. El ser humano trabaja por imágenes. Tú y yo tenemos que entender que la imaginación es un regalo de Dios. La imaginación es un regalo de Dios. Sí, o sea, todo está antes de que sea manifestado en la realidad, está primero en la mente de alguien. Esta cocina donde me encuentro, esta casa, esta arquitectura, este sitio, primero fue diseñado por alguien. Primero estuvo en la mente de alguien. El carro que manejas, la ropa que te pones, el celular por el cual llamas por teléfono, todo estuvo en la imaginación, en el sueño de alguien. ¿Sí? Pero tenemos que imaginárnoslo, tenemos que tener imágenes de ese sueño. Usted tiene que tener una imaginación viva. Mira, le voy a decir algo. Nunca vas a poder lograr grandes cosas con una pobre imaginación. Anótelo allí. Nunca se pueden lograr grandes cosas con una imaginación pobre. Nunca se diga, es que yo no me imagino viviendo en esa casa. O yo no me imagino manejando ese carro. ¿Sí? No me imagino con ese estilo de vida, viajando, ¿sí? No lo digas, no. Al contrario, imagínate viviendo mejor, imagínate en un carro mejor, imagínate en una casa mejor, imagínate con mejores vacaciones. Tú y yo podemos, y visualiza lo que todavía no ha pasado como si ya fuera una realidad. Visualízala, ese futuro ideal, esa pareja ideal si no la tienes, ese carro ideal si no lo manejas, esa familia, ese negocio, esas vacaciones, ese cheque que quieres cobrar. Visualízalo, pon esa imagen en tu mente. No solamente se la pides, la imaginas, ¿sí? La imaginas. Tú tienes que tener imágenes claras de lo que quieres lograr. Probablemente por no tener las imágenes es que no lo has logrado, ¿sí? Ahora, si tú lo que ves son retos, situaciones, sobrepeso, malos amigos, escasez, miseria, traición, separación, dolor, eso es lo que va a suceder. Eso es. O sea, tú tienes que buscar imágenes de lo que quieres que suceda. La mayoría de nosotros se recrea, se regodea en imágenes de lo que no quiere que pase. Mucho cuidado, ¿ok? A Dios le encanta que tengamos fe. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En una ocasión Jesucristo vio la fe de la gente y dice la Biblia que al ver la fe de ellos se agradó.
¿sí? Le dijo, tus pecados son perdonados. Al ver la fe nada más. O sea, Dios aprecia la fe, ¿sí? O sea, tienes que tener una foto tuya viajando. Y hoy en día es muy fácil hacer esto, ¿no? Tú puedes agarrar un programa como Canvas, que es gratuito, y le pones ahí un viaje y pones una familia que viajó a, no sé, te gustaría ir a la Torre Eiffel o no sé, al puente de Brooklyn, que es tan emblemático, o de repente al Golden Gate de San Francisco, o en Disney con tus hijos. Pon una foto de tus hijos y pon detrás de ti a Disney. Ni siquiera tienes que saber Photoshop ni diseño, lo puedes hacer. Hoy en día es muy sencillo. Ten imágenes, el cuerpo ideal, el que quieres tener, pon una persona con el cuerpo como tú lo quieres tener, quítale la cabeza, pon tu cara. Pon tu cara, pero ten una imagen, una imagen. Acuérdate que te conviertes en lo que observas. Acuérdense del estudio de los grupos de referencia. Tú y yo nos tendemos a parecer a la gente con la cual andamos más tiempo. Tú y yo somos influenciados por los grupos de referencia. Nuestro éxito en gran medida depende de con quién andamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sigue siendo una verdad importante, absoluta y buena. Así que pues te conviertes en lo que observas. Te pareces a ese grupo de referencia. Si yo me la paso con 3 borrachitos, ¿quién va a ser el cuarto borrachito? Si yo me la paso con 3 personas infieles, ¿quién va a ser el cuarto? Si yo me la paso con 3 fumadores, ¿quién va a ser el cuarto? Te pareces a tu grupo de referencia porque nadie es inmune a su medio ambiente. Tú y yo tenemos que saber hacia dónde vamos a mirar. Nos convertimos en lo que vemos constantemente. Lo que vemos constantemente, eso lo podemos traducir, nos parecemos a eso que vemos. ¿Okay? Tú y yo no podemos tener una vida abundante con una imaginación escasa. Nunca va a poder tener una vida abundante con una imaginación escasa. Es imposible. Miles Monroe tiene una frase interesantísima que dice, tu imaginación, para que sepas que es una imaginación que viene de Dios, alimentada por Dios, tiene que hacerte parecer como un tonto, ¿sí? Como un iluso. ¿Tú crees que eso se va a dar? ¿Sí? Eso seguramente es Dios que te lo puso en el corazón. Porque trabajamos en frecuencias diferentes, ¿sí? Dios quiere que tú y yo veamos y creamos en las proezas y no que nos quedemos solamente con lo que se ve, con lo que se puede, no que me arropo hasta donde me alcanza la cobija. No. No. Usted y yo tenemos que aprender a avanzar hacia una estatura mayor. Dios quiere que progreses. A Dios le interesan tus cosas, tus sueños. Y si hay cosas que no se han dado es porque a lo mejor no te convenían. Pero si tú estás trabajando y sigues sembrando, lo que tú necesitas, eso es lo que se te va a dar. Que no se te olvide. Entonces tú y yo tenemos que entender que es importante poner en manos de Dios nuestros sueños. Y es importante tener imágenes de lo que queremos lograr claras, nítidas en nuestra vida. Y lo tercero que hay que hacer es anunciar, proclamar, decir, confesar hacia dónde queremos ir. Eso lo tenemos que hacer, anunciar hacia dónde vamos, decir, decretar. Los decretos son bien interesantes porque son una formalidad, ¿no? Una formalidad jurídica. Se define como una formalidad jurídica para adjudicar o una propiedad o un estado civil, se decreta. Los declaro marido y mujer, ¿sí? O sea, los declaro esposo y esposa. Es un decreto, ¿sí? Se resuelve legislativamente a través de decretos, se fijan, se nombran, se construye. Hay un edicto, la palabra, decirlo, ¿sí? Hay que confesar lo que queremos que pase, muchachos. Las cosas no van a cambiar hasta que tú las declares. Tienes que declarar ese cambio, tienes que declarar que eres saludable, tienes que declarar que ese diagnóstico no es el que te pertenece. Tienes que decir, esa enfermedad se equivocó de cuerpo, porque no me pertenece. ¿Me explico? Tenemos que declarar lo que queremos que pase. Joyce Meyer dice que nosotros servimos a un Dios que declara las cosas que no son
como si fuesen. ¿Cómo te quedó el ojo? Dios llama a las cosas que no son todavía como si fuesen. Vamos a seguir ese ejemplo. ¿Mm? Mire, si usted quiere saber hacia dónde va su vida, escuche las palabras que salen de su boca. Escuche lo que usted está diciendo de su boca. Si usted se la pasa diciendo, es que está difícil, es que todo cuesta, es que ya nadie me entiende, es que yo no sirvo para vender, es que yo siento que no puedo, es que la crisis nos está acabando, es que todo se acabó, qué salado. ¿Has oído esa? No, en Venezuela decimos qué salado. O sea, en malas noticias o mala suerte, adjudicándole ese poder de la sal, aunque la sal es para conservar, ¿no? Pero aquí decimos que es salado. Qué dura es la vida. Si tú te la pasas diciendo estas cosas, ¿no? Ay, con esta pobreza. Ay, qué dolor. Ay, fregado pero contento, ¿no? Para no decir la mala palabra, ¿cierto? Aquí ando, cansado, full, agotado, pelando. Digamos que bien. Dígame los saludos. La respuesta a los saludos son, así como tú cuando eras pobre. Ese tipo de respuestas. Estás decretando cosas que pareciera que tú quieres más pobreza. Pareciera que tú quieres más soledad. Pareciera que tú quieres más escasez. Porque la estás declarando. No estás decretando lo que quieres que pase. Si usted va a hablar, hable de lo que quiere que pase. ¿Sí? La cuarta clave para poder pensar en grande, vivir en grande, pedir en grande, vivir en un nivel grande de vida es actúa como si ya tu sueño fuera una realidad. Actúa. Métete en tu personaje, métete. Actúa, acción, actúa viene de acción. La fe sin obras es muerta, sin acción es muerta. Si yo me paso, no, yo voy a pensar en positivo, pero no actúo sino solo pienso. No, piense y actúe en consecuencia a esa identidad. Actúe, actúe, actuar es acción. Acuérdese, la fe sin obras es muerta. Hay una historia que me llamó mucho la atención. Un muchachito rebelde, eso mala conducta, ¿no? Eso que se la pasaba con los amigos equivocados. Andaba con malas juntas, se escapaba de clase, andaba fumando, andaba malas compañías, ¿sí? Y la mamá estaba muy preocupada y la mamá le dijo, te estás portando mal, pero júrame algo, júrame que vas a presentarte para hacer la prueba de actitud para entrar a la universidad. Estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? No recuerdo el nombre de la prueba, pero es una prueba como un LTS o algo así. ¿Para qué? Para saber si puede optar por un cupo en el college, en la universidad. Y la mamá insistió tanto que este muchachito le dijo, te lo prometo que voy a hacer la prueba. Pero así con mala gana, ¿no? Con mala actitud, o sea, mal. Él tomó la prueba. Eso fue en mayo. En junio llegaron los resultados. Y es increíble porque esa prueba está basada en 1.600 puntos como punto máximo. Y este muchachito sacó 1.480 puntos de los 1.600. Estaba todo el mundo sorprendido. Era tanta la sorpresa que la mamá le dijo, tú te copiaste. ¿Y tú sabes qué le respondió el mamá? Traté, pero no pude porque estaban todos muy separados, las sillas no me dejaban copiar. Pero yo saqué, esa nota es mía. Él no lo podía creer. Él decía, no puede ser que esta sea mi nota. ¡Wow! Yo soy inteligente. Empezó a pensar que él era inteligente, que no se había dado cuenta y que incluso sin ir a clases, dijo, no, yo entonces voy a ir, y empezó a actuar en consecuencia a lo que ahora pensaba y sabía de él. Empezó y se inscribió y con esas notas pues entró a la universidad y empezó a estar en clase. Los profesores estaban sorprendidos. Ya no se la pasaba con los amiguitos mala conducta, sino andaba con las personas correctas, ¿sí? Y es interesante porque, bueno, se graduó, después hizo un posgrado, una maestría, y ya 12 años después de haberse graduado, escuchen este dato, 12 años después de haberse graduado, este muchacho recibe, ya era un profesional, y esto lo está contando él dando una conferencia, recibe un correo, y en el correo cuando lo abre es el instituto que hace las pruebas
de actitud académica para la universidad, diciéndole que él había sido uno de los 18 casos históricos en donde se habían equivocado con los resultados en las pruebas. Él había, y le mandaron su puntuación real, era 740. Él ni siquiera había aprobado para entrar a la universidad. ¿Qué nos enseña esto, muchachos? Que este muchacho, cuando se sintió inteligente, empezó a actuar como inteligente. Nada había cambiado, era el mismo, pero él se sentía inteligente, se sentía valioso, se sentía que tenía un performance bueno. Y como se sentía así, empezó a actuar y en consecuencia cambió su vida. Tú y yo dudamos de muchas cosas porque nosotros no actuamos, sino que esperamos que las cosas se den para poder actuar en consecuencia. Nosotros somos, así como Santo Tomás, ver para creer. Ah, bueno, entonces cuando yo tenga felicidad, cuando yo tenga la pareja, seré feliz. Cuando yo tenga el carro, cuando yo me gradúe, cuando los hijos hablen, sean grandes, ¿sí? Ahí voy a creer. No, no. O sea, tú y yo tenemos que entender que las cosas se van a dar y estar actuando como si ya son una realidad. Hay vi en un video que una muchacha contaba su historia de que ella estaba pues ansiosa por tener pareja, por casarse, porque era su sueño de toda la vida y entendió que ella tenía que actuar en consecuencia. ¿Y sabes qué hizo? Bueno, vació la mitad de su closet, hizo espacio en el closet de ella, para la ropa de su esposo, que no tenía ni novio. Y cambió un lado para los zapatos, me imagino que era más chiquitico, ¿no? Y también empezó a tener la expectativa de que ya vivía con alguien. Y adivinen qué pasó. Como abrió espacio, llegó la persona. Tú y yo tenemos que abrir espacio a lo que queremos. A veces le abrimos espacio a lo que no queremos. Tú quieres un carro. Yo recuerdo que yo, cuando era mucho más joven, muchachito, estudiando en la universidad, mi sueño era comprarme un carro, ¿sí? Y yo no tenía el carro, pero ¿tú sabes qué tenía? Me había podido comprar el reproductor del carro. Sí. Recuerdo que para esa época el Renault 21 era una nave. Yo decía, wow, tener un Renault 21 era como que andar en un cohete de Elon Musk. Pero ¿sabes qué pasó? Me compré el reproductor del Renault 21. Y lo tenía ahí, lo veía y lo tocaba y algún día te pondré dentro del carro. Ya me falta menos, decía yo. ¿Qué hace usted? Usted quiere un carro. Prepare el espacio donde lo va a estacionar. Imagínese dónde lo va a estacionar. Tome foto vacío y lleno. Póngalo allí. ¿Sí? O usted ya tiene carro y quiere cambiarlo. Cuide su carro, limpie su carro, mantenga bien su carro, porque a veces le pedimos a Dios cosas que ya tenemos, pero que administramos mal. Usted quiere una mejor casa y su casa está desordenada. ¿Qué dirá Dios? Pero si no ordenas la que tienes, ¿cómo te voy a mandar otra? ¿Mm? Es simple. Actúa como si ya lo tienes, ¿sí? Sé un buen administrador. Un buen administrador de las cosas que Dios ya te ha dado para que Dios te pueda dar más. ¿Ok? Entonces, si tú crees de verdad, empieza a actuar. Y la quinta clave ya para finalizar estas 5 claves para pensar en grande, vivir en grande, tener todo en grande, asigna una ofrenda especial, memorable, por eso que estás pidiendo. Sí, el principio es de siembra y cosecha. Y no estoy hablando de diezmo, yo no estoy hablando de no. Investiga lo que tú quieras sobre el diezmo, está documentado. Estoy hablando de ofrendar, estoy hablando de que tú hagas algo memorable por alguien. ¿Y a qué llamo yo memorable? Algo que no se te olvide, pues. Porque si tú das cualquier cosa, se te olvida. Pero si tú das una ofrenda memorable, eso no se te va a olvidar. ¿Y qué puede ser una ofrenda memorable? A lo mejor comprarle un aire acondicionado a alguien que no tiene ni siquiera un ventilador. No sé, no sé, digo, eso puede ser memorable dependiendo, ¿no? Pero haz algo memorable por alguien. Empieza a sembrar. Cuando tú salgas al comercio
y vas a comprar algo, compra con abundante corazón. Ofrenda, ¿sí? O sea, en ese caso no es una ofrenda porque estás pagando por algo que estás comprando, pero empieza a gastar con un corazón diferente, es a lo que me refiero. Empieza a cambiar ese corazón con el tema de desprenderte. No seas de los que solamente pide rebaja y rebaja y rebaja. Paga con gusto. Cuando vayas a comer, pediste una pizza, toma señor, aquí está. Y aquí está una propina, ¿sí? Pero haga una ofrenda. Busque a alguien que tenga una causa noble, a alguien que tenga un reto grande, que le cueste y que a usted no se le olvide. Si usted activa eso, se van a activar muchos milagros. Dios va a entender que tú tienes un corazón listo para servir, porque Dios te bendecirá para que seas de bendición. Que no se te olvide. Esas son las 5 claves para poder pensar en grande, vivir en grande y soñar en grande. Gracias por su atención, gracias por ser siempre gente excelente, gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartir los videos y gracias por ser gente especial que nos permite cada semana dejarles un mensaje que les pueda servir para vivir mejor, para pensar en grande y para lograr cualquier sueño que nos propongamos. Hasta la próxima. Recuerden que si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.